Me voy a dar una paseada para que se vea. Y ahí está, ¿ve? Hay muchos que recién están empezando nuevamente a abrir. Violeta, Jessica, ¿no? Intenten que no haya eso. Andrés, Noemí sin H. Mm, Bueno, hasta en el video van a ver eso también, así que no hay problema. Cuiden, cuiden que no, en algún momento no vea, a partir de lo que empecemos la clase, no debe haber ningún video inactivo. Todos los videos deben estar activos y con la presencia de su fase, ¿no? No quiero ver frentes, narices, cuellos, no sé, cualquier parte del cuerpo, sino la carita, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar. Es larga la clase, así que nos vamos a dar un tiempito para esto. Espero de que tanto la diapositiva como el audio estén bien y no haya ningún inconveniente. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar con los exámenes complementarios en cardiología. Estos pueden ser no invasivos o invasivos. Están divididos en esas dos series, ¿no? Entonces, los exámenes no invasivos, estamos hablando de laboratorio clínico, electrocardiogramas, radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, electroholter, mapa, ecocardiograma y cardiología nuclear. Vienen a ser los exámenes no invasivos. Y después tenemos los exámenes invasivos que vamos a ir. Rápidamente, exámenes de laboratorio voy a pasar. Muchos de ellos ya deben saber ustedes harto. Hemograma, por ejemplo, serie roja, serie blanca, las plaquetas. La serie roja normalmente tenemos que saber el número de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Actualmente en muchos centros solamente dan hemoglobina, hematocrito. Ya no dan glóbulos rojos porque eso se sacaba con una fórmula, ¿no? Entonces es, creo, lo mismo que igual. Entonces, siempre vale la pena tener en cuenta la hemoglobina y el hematocrito. Porque con estos dos yo saco el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Estos son datos para definir si realmente hay poliglobulia, qué tipo de anemia hay, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la hemoglobina con valores normales en hombres de 14 a 16, hasta 17 es en la altura, ¿no? En mujeres es 12 a 14, hasta 16 en la altura, ¿no? Los glóbulos rojos varía, pero es hasta los 5 millones y medio, ¿no? Que debemos tener de glóbulos rojos, el hematocrito, 48, sin 45 en la mujer, ¿no? Y los valores hematométricos que se tienen que sacar, ¿no? Valores del volumen corpuscular medio y de los otros tres subíndices. Entonces, esto tenemos que siempre mantener con nosotros. Esta es la velocidad de eritrosedimentación, que en este caso tiene otro tipo de sigla. Sigla, pero es eso, ¿no? Significa eso, la velocidad de eritrosedimentación, que como ustedes saben está acelerado en el embarazo, en infecciones, en anemia, en inflamación, infarto, tumores, todos esos, ¿no? Hay un aumento y va a disminuir en la policitemia, es decir, en la poliglobulia. Bien, la serie leucocitaria, entonces, 5 a 10 mil, neutrófilos hasta 70, a veces el número es 72% como máximo. Los monocitos 8 hasta 10 es lo máximo, linfocitos 40, hasta 40 lo máximo. Eosinófilos 4, a veces hasta 5. Los basófilos, dependiendo del laboratorio, ¿no? Entonces pueden ser de esa manera. Las plaquetas, 150.000 a 400.000. La coagulación. Esta es la prueba para las pruebas que nosotros tenemos que pedir por laboratorio, ¿no? Este es el tiempo de protrombina y este es el tiempo parcial de tromboplastina, ¿no?
esta tromboplastina va a evaluar la vía intrínseca, es decir, factores 10, 12, 11, 9 y 8. Esos son los factores que va a evaluar. Mientras que la vía extrínseca se evalúa mediante el tiempo de protrombina y este está evaluando el factor 8, 10, 5 y 2. Entonces, son diferentes, ¿no? Esto se pide cuando nosotros estamos utilizando la heparina y esto se utiliza cuando estamos dando nosotros la warfarina o cualquier otro que sea no un nuevo anticoagulante, sino de los antiguos que conocíamos, ¿no? Y eso va a llegar a formar la trombina, el fibrinógeno y la fibrina, ¿no? Entonces, es tener en cuenta esto cuando pedimos tiempos de coagulación, ¿no? Tiempo de protrombina es la vía extrínseca, los valores de 12 a 15 minutos, el aumento en la insuficiencia hepática o en los anticoagulantes orales como warfarina, cumarín, y la deficiencia en déficit de la vitamina K o déficit de los factores 2, 4, 2, 5, 7 y 10. El tiempo parcial de tromboplastina evalúa la parte extrínseca o la parte común de la coagulación. Los valores son 25 a 40. Pero más que este valor, nosotros tenemos que apuntar a que cuántas veces es más que lo normal. Esa es ¿no? Cuando estamos utilizando heparina, tenemos que ir principalmente a doblar este valor. Entonces, de esa manera sabemos que estamos haciendo una buena anticoagulación, ¿no? Aumento, entonces se va a dar con la heparina, ¿no? Y la disminución por el déficit de la vitamina K. La química sanguínea, son varios, ¿no? Proteínas totales, glucemia, transaminasa, sodio, potasio, cloro, magnesio, ¿no? El nitrógeno ureico, bilirrubinas, amilasas, hierro, lactatos, fosfatasa, creatinina, ácido úrico, glicemia, albúmina, calcio, fósforo, colesterol, etc. Son muchos los, ¿no? Muchos los que están están en esta química sanguínea. Estos son algunos de ellos, ¿no? Entonces vamos a ir paseando alguno de ellos, ¿no? La creatinina y el nitrógeno ureico como parte de la función renal. La creatinina tiene que estar máxima hasta 1.3, en algunos laboratorios dice 1.4, que es lo máximo que se pueda tener, ¿no? Y luego el nitrógeno ureico, que es hasta 20 miligramos, ¿no? Por decilitro, que hasta actualmente estas medidas también seguimos utilizando. En otros lados ya no están utilizando, sino están utilizando la nueva fórmula que es de mínimo, ¿no? Entonces, eso también ya va a ir cambiando paulatinamente. Ustedes ya creo que van a cambiar cuando estén saliendo ya estén en internado. Entonces, ahí ya van a empezar a manejar ese tipo de relación que tienen los nuevos siglas que vamos a utilizar. Nitrógeno ureico hasta 26, ¿no? Alto puede deberse en deshidratación o deficiencia renal, ¿no? La urea, igual los valores normales hasta de 7 a 20, que son de miligramos por decilitro, ¿no? Puede ser en deshidratación y en deficiencia renal que va a ser muy alto, va a estar muy altos. El ácido úrico, que básicamente tiene que ser un valor normal de 3.4 a 7.2. Normalmente siempre redondean a 7, ¿no? Entonces ya 7.2 ya viene a ser una alteración. La glicemia, aquí está 80 a 120. En otros centros es 80 a 110, máximo 110. Entonces todo también va a depender del laboratorio y ellos están obligados a dar la normalidad para su laboratorio. Entonces, en ese momento no hay inconveniente. Vemos nosotros y cotejamos con lo normal que tiene el laboratorio y definimos si está aumentado o está disminuido o qué tiene, ¿no? Si está aumentado, pues ya sabemos que puede ser diabetes, acromegalia, alteraciones hepáticas y tumor adrenal. Colesterol.
El colesterol en un valor normal menos de 200 miligramos de decilitro es el causante de empezar todo el problema coronario principalmente, por eso es necesario conocerlo y sacar el riesgo para este tipo de enfermedades, ¿no? El colesterol LDL, la lipoproteína de baja densidad, algunos le llaman malo, porque es la que está más queriéndose adosar a la parte periférica de las arterias, ¿no? Su valor normal tiene que ser menos de 130 en varones y menos de 70 ideal tendría que ser en mujeres, ¿no? El HDL, lipoproteína de alta densidad, que algunas veces se denomina bueno, porque es el que va a tratar de llevárselo al LDL, al hígado, desde la circulación. Por esa razón se le da esa connotación de bueno. Un valor normal mayor a 55 en hombres y mayor a 65 en mujeres. En términos generales, esto tiene que estar mayor a 40 para que no haya riesgo cardiovascular. Ve Julio César, por ejemplo, ¿dónde ya se habrá ido? Ya anotaré nomás. Ya. Falta. Listo. Los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos es parte del perfil lipídico, ¿no? Que va a provocar también enfermedades, no solamente a nivel cardiovascular, sino también a nivel gastrointestinal. Entonces, eso nosotros tenemos que ver que debe estar hasta máximo 150. Entonces, el perfil lipídico, colesterol LDL menos de 130, el colesterol HDL superior a 40, el colesterol total menos de 200, el triglicérido menos de 150, ¿no? Y el VLDL que hasta 38 es con límites normales. El HDL sube en el alcoholismo, en el uso de fibratos, estatinas, abandono de tabaco, estrógenos, pérdida de peso, ejercicio, y baja con ciertos fármacos que pueden utilizarse, o el mismo tabaco, la progesterona, la diabetes, ¿no? La obesidad, el síndrome metabólico, esos son los que van a bajar al HDL. Sube el LDL, grasas dietéticas, ¿no? Diabetes, obesidad y todo el perfil tiroideo, renal, hepático, genético, y va a bajar mediante uso de cianinas, fibratos, estatinas, reducción de grasas, estrógenos, pérdida de peso. Es decir, esta es la relación que nosotros tenemos que conocer para saber cómo está equilibrado o no su perfil lipídico, ¿no? Las proteínas totales, valor normal de 6 a 8, ¿no? De 6 a 8 son los valores que se manejan constantemente para que podamos ver. La proteína total nos ayuda a que esto tiene en la defensa y también nos ayuda en retener líquido a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Principalmente la albúmina. Y la albúmina tiene que estar en un valor de 3 a 5, ¿no? Por debajo ya va a haber problemas y va a haber edemas que tenemos que reconocer que no son iguales al edema cardíaco, sino que son edemas metabólicos, llamados así, porque está produciendo por una baja de proteínas, es decir, por una desnutrición. El potasio también son otra parte de los exámenes que se puede pedir en electrolitos, ¿no? Potasio de 3 a 5, ¿no? El sodio de 135 a 145 son las medidas que nosotros tenemos que tener y conocer. Calcio de 8 a 10, ¿no? El dióxido de carbono, valores hasta 29, miliequivalentes por litro ya en esto del dióxido de carbono o dióxido de carbono. Entonces, mantener. Ahí tenemos un cuadro donde definimos de nuevo todas las, ¿no? El hierro que no lo hemos visto, entonces hasta 175, aumentado, disminuido, de acuerdo al tipo de anemias que puede haber, ¿no? Después, las proteínas totales, todo ello hemos revisado. También se hace un coproparasitológico, ¿no? El examen de ese es para su máxima indicación en diarreas crónicas y generalmente interesa procesos que cursan con insuficiencia digestiva o en los que se busca germen o parásito de la enfermedad. Comprende un directo,
macroscópica y el análisis químico, bacteriológico y parasitológico de la deposición, ya sea espontánea o mejor después de una comida de prueba, que se puede hacer dependiendo de lo que estamos buscando. Otro examen también que se puede pedir en algún momento, ¿no? Gases arteriales, entonces el propósito de los gases arteriales es determinar el estado ácido base del paciente, determinar cuándo oxígeno es llevado a los pulmones al torrente sanguíneo y por ende a los tejidos, determinar que también están los pulmones el gas carbónico, producto del metabolismo celular, todo eso en la gasometría, ¿no? El análisis muestra una sangre de una arteria de paciente, entonces tenemos que saber reconocer la arteria para ahí hacer el piquete y poder aspirar un poco de la sangre para hacer esta gasometría arterial, ¿no? Buscamos el pH, que tiene que estar entre 7,35 a 7,45, ¿sí? Buscamos la presión parcial de dióxido de carbono, que tiene que estar 35 a 45. Buscamos la presión parcial de oxígeno, que tiene que estar entre 80 y 100, ¿no? Es la oximetría que nosotros hacemos también indirectamente con los aparatos actualmente, ¿no? Pero esto ya es viendo propiamente la sangre, ¿no? También la saturación de oxígeno, que tiene que estar de 95 a 100%, ¿no? Y el bicarbonato, que tiene que estar en 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Eso nos da para poder definir cómo está nuestra gasometría. Entonces, hay diferencias entre una gasometría arterial y una venosa. A veces se pincha no la arterial, sino se saca una sangre venosa, ¿no? Entonces hay diferencias sutiles. Por ejemplo, el pH de 7,35 a 7,45 en la arterial baja un poco a 7,35 a 7,43 en la venosa. El oxígeno, que es el dióxido de carbono, en su presión de 35 a 45, eleva un poco en la venosa, donde es a 40 a 52, ¿no? Y el oxígeno, lógicamente, va a bajar porque aquí está 80 a 100 y aquí es muy variable, dependiendo del estado del cual, donde se haya obtenido ¿no? Donde se haya obtenido la sangre, la prueba, la muestra de sangre. ¿Ya? En el bicarbonato no hay ningún inconveniente, ahí sí no hay diferencia entre arterial y venosa. La interpretación entonces tiene que seguir estos pasos, ¿no? En algún momento los van a hacer o los harán en alguna práctica, algo ustedes, ¿no? Determinar si hay acidosis o alcalosis. Determinar si el desorden es metabólico o respiratorio. Entonces puede ser una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. O al revés, una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Confirmar el diagnóstico mediante los GAM, ¿no? Que se utiliza para confirmar que realmente estas posiciones anteriores sean evidentes. Se determina la existencia de compensación, ya también. ¿Está compensado o no está compensado esta acidosis, esta alcalosis? ¿Sí? Y luego definir la presencia de anormalidades asociadas, lógicamente. Entonces, eso es lo que se hace en la interpretación de la gasometría. Vemos nosotros aquí, tenemos la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, ¿no? Donde en ambos el pH está bajo, pero el bicarbonato en la acidosis metabólica está bajo y en la respiratoria está más bien el dióxido de carbono alto, ¿no? Entonces cruza eso. Y esta es las bases, ¿no? Que cómo están ya también nuestros recursos de bases. Entonces está disminuido en la acidosis metabólica, aumentado en la acidosis respiratoria. Lo propio pasa con la alcalosis, ya también esto sube el pH, los dos suben el pH, pero en la metabólica el bicarbonato va a estar elevado y en la respiratoria el dióxido de oxígeno va a estar, que es de carbono, va a estar bajo, ¿no? Entonces, eso también lo deben conocer y lo han debido ver en algún momento y van a tener que seguir repasando para poder luego ver. Son rápidamente algunos de los laboratorios que hemos querido revisar en esta oportunidad y que ustedes lo tienen que revisar también estando en prácticas, ¿no? La electrocardiografía.
¿no? Paciente en primera consulta hay que pedir electro, paciente de edad avanzada se tiene que pedir electro, evaluación pronóstica y evolutiva de cualquier cardiopatía, esta llévese hipertensiva, coronaria, valvular, cardiopatía congénita. Y si quiero hacer una evaluación pronóstica o de evolución, cómo está la paciente después de 5 años, tengo que pedir. Paciente revascularizado, tengo que hacer un electrocardiograma. Paciente con insuficiencia cardíaca o pulmonar es lo mismo. Y paciente con arritmias cardíacas, que esto es ahorita la niña de los ojos para la electrocardiografía, ¿no? Mediante esto es lo que nosotros vamos a definir la arritmia, el tipo de arritmia y también hacer el seguimiento para el tratamiento y todo eso. Vemos nosotros un electro normal donde vemos que hay una P que antecede ante todo QRS, una P positiva en 2, una P negativa en R. Estamos hablando de un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca aproximadamente de 300, 150, 100, un poquito menos, 98. Entonces, esto no tiene alteraciones de QRS, no tiene alteraciones de la onda T, no tiene alteraciones del ST, ni el ST también es isodifásico, por tanto es catalogado como un electrocardiograma normal. Cuando ya hay hipertensión, vean la diferencia ya, los niveles de las alteraciones en QRS es bastante notorio, ¿no? Bastante notorio de tal manera de que todos los derivadas que están mirando cara del ventrículo izquierdo están alterados, ¿no? Unas eres altas en la cara que están mirando al ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo izquierdo, incluso llega hasta B2, ¿no? Entonces, este es un electrocardiograma en hipertensión. También nosotros vemos aquí cómo se desencadena una arritmia cuando hacemos un seguimiento. Esto puede verse en terapia intensiva, ¿no? Donde está monitorizado el paciente y ahí nosotros vemos que hay una onda P con QRS normal, una onda P con QRS normal. Luego aparece una extrasístole ventricular porque no es igual a la del principio. Entonces, esta extrasístole no pasa nada, sigue en ritmo sinusal, ¿sí? No pasa nuevamente al ritmo sinusal, pero la siguiente extrasístole ha empezado ya este trazo que se llama fibrilación ventricular, donde no hay ninguna un QRS que pueda parecerse a cualquier otro, ¿no? Ancha, aberrante. Entonces estamos hablando nosotros de una extrasístole, que es una extrasístole que ha desencadenado una fibrilación ventricular. Aquí inmediatamente tenemos que hacer un choque eléctrico para poder llevar nuevamente o tratar de llevar a un ritmo sinusal. Si no, esto ya es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces ya el paciente aquí está ya teniendo sus últimos momentos y nosotros no hacemos nada. Entonces, eso es lo que vamos a ver cuando estemos de aquí a 2 clases, creo, o la próxima es arritmias. Entonces ahí ya vamos a estar haciendo esto, ¿no? También el electrocardiograma nos da la posibilidad de ver electrolitos. Y el electrolito más importante es el potasio. Entonces, en la hipercalemia nos dan esta onda T en tienda de campaña, estirada, larga, angosta, ¿no? Angosta en relación a la isquemia, que más bien es ancha en la isquemia. Aquí no es, tiene que ser angosta, pero picuda, elevada, ¿no? Y la hipocalemia, es decir, la baja de potasio ya también, donde se invierte ya también la ST, ¿no? Y la T también está invertida. Entonces, estas son las imágenes que nosotros tenemos para cuando estemos revisando y buscando alteraciones del potasio. En grandes pasos, porque la próxima clase vamos a hablar mucho de electrocardiograma. Vamos a hablar, casi toda la clase va a ser electro. Entonces ahora vamos a estar repasando rápidamente otro método de complementario que es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax esto tiene que haber una lectura sistemática. Debemos reconocer una radiografía de tórax normal, conocer los signos patológicos y lógicamente patrones de enfermedad para que nosotros podamos tener la lectura de esta radiografía, ¿no? Entonces, en una lectura sistemática, esto primero hace que no nos olvidemos de nada. Entonces, tenemos que ir de la piel
hasta el alveolo, ¿no? Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, partes blandas, pasamos a partes óseas, pasamos a la pleura, pasamos al árbol tráqueo bronquial, ¿sí? Al parénquima pulmonar, los ilios, las estructuras vasculares, pasamos a la silueta cardíaca y finalizamos en el diafragma. Todo esto se hace en el mediastino, ¿no? Ya saben ustedes que el corazón está en el mediastino. Entonces, no olvidarnos siempre cuando veamos una placa, ir de adentro, de afuera adentro, ¿no? Primero la piel, inclusive ahí se puede ver algunas alteraciones que se pueden ver mediante la radiografía, ¿no? Luego pasamos al tejido celular subcutáneo y partes blandas, es decir, músculo, luego partes óseas, bajamos a pleura, entramos a árbol tráqueo bronquial, parénquima pulmonar, ilios pulmonares, estructuras vasculares como la pulmonar y la aorta, por ejemplo, y luego la silueta cardíaca en sus perfiles izquierdo y derecho, y finalmente el diafragma. Si hacemos este ordenamiento sistemático, no nos vamos a olvidar de nada, nada se nos va a pasar. Pero si nosotros olvidamos alguno, posiblemente ya hemos olvidado una patología que está ahí y lógicamente ese va a ser no vamos a tener una nota adecuada, ¿no? Y cuando estemos atendiendo a un paciente, no vamos a tener un buen desenvolvimiento con ese paciente. Entonces, tenemos que reconocer las densidades radiológicas. 5 densidades existen, ¿no? La densidad metal, que es blanco-blanco, la densidad calcio, que ya va disminuyendo lo blanco, la densidad agua, la densidad grasa y finalmente la densidad aire, que ya casi es negro-negro, ¿no? Entonces, del blanco al negro va distribuyéndose en diferentes tonos, pero siempre el metal es el más blanco, blanco intenso, y la densidad aire es negro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que descubrir que primero en una radiografía estén las 5 densidades, o por lo menos 4, ¿no? Porque a veces la metal no hay, ¿no? Porque esto es cuando se ha colocado algún dispositivo o cuando tiene una fractura y le han colocado una placa o un tornillo, alguna clavo, alguna de esas cosas, sí vamos a ver nosotros la metal, ¿no? O será un accidente en el cual se ha quedado, no sé, posiblemente el cuchillo, por ejemplo, una daga, se ha quedado y le han sacado la radiografía, evidentemente ahí va a estar eso, ¿no? O a veces hay algunos accidentes domiciliarios donde la aguja es lo que se ha perdido, entonces lógicamente vamos a verlo a la aguja porque es metal y entonces vamos a ver en la placa. Vemos nosotros aquí una placa normal. Hacemos lo sistemático que les decía. Aquí está la piel en este extremo, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, óseo, todo el óseo, ¿no? Toda la parte ósea. Y luego entramos recién a la parte de pleura, ¿no? Para revisar pleuras. Una vez revisada pleuras, entramos a la parte de la arborización. ¿Cómo está la arborización tanto bronquial como circulatoria? Después entramos a ver el parénquima, cómo están el parénquima del pulmón. Luego entramos a ver el ilio, ¿no? Después del ilio los grandes vasos, es la aorta, aquí está la pulmonar. Y luego la silueta, ¿no? La silueta cardíaca, que en su silueta izquierda y en su silueta derecha. Y finalmente los diafragmas, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿está bien hecha la placa? ¿No? Para respondernos esto, nosotros tenemos que ver que esté inspirada, tenemos que ver 10 arcos costales. Vamos a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? El 10 está un poquito perdido todavía, debería verse, porque son los 10 arcos. Entonces, ahí tenemos eso, ¿no? Penetrada, vasos y vértebras retrocardíacos se van a llegar a ver. Si se llega a ver la vértebra principalmente retrocardíaca, entonces muy penetrada. Y aquí vemos que no se ve, no se nota. Se nota hasta aquí, hasta la cuarta dorsal, ¿no? La cuarta dorsal se ve y después de ello ya no. Sí, tener en cuenta la posición del paciente, ¿no? Si ha sido una PA o una
AP. Entonces, dependiendo de eso, nosotros tenemos que ver también. Bien. Entonces, este ya es un enfisema subcutáneo. Vean ustedes, aquí hay una división como si fuera parte de aire, justamente, ¿no? Porque es negro. Hemos dicho que la densidad de aire es negro. Entonces, aquí es negro también esta parte. Entonces, aquí hay aire. Pero aquí afuera no debería haber, como esto debería ser. Pero aquí hay, miren, está depositado el aire en el músculo esternocleidomastoideo y deltoides. Entonces, aquí hay un enfisema. ¿Qué ha pasado? Ha habido ruptura, posiblemente una fractura que ha logrado que salga el aire hacia los tejidos blandos, ¿no? Las partes blandas, entre el enfisema subcutáneo. Huesos. Miren ustedes las fracturas que se encuentran aquí, desde aquí, ¿no? Entonces, aquí está la 1, la 2, la 3, la 4, y hasta ahí son 4, y esta más aquí puede haber una fisura, dependiendo de cómo se verá esta placa, pero radiológicamente hay 1, 2, 3 fracturas costales importantes que están aquí, ¿no? Eso es averiguando, bueno, óseo, ¿no? Si todo está completo, no hubiera visto nada, ¿no? Aquí está bien, aquí está bien, aquí. Pero aquí ya hay alteración, aquí hay discontinuidad, ¿no? Entonces, fracturas costales. Seguimos aquí, entonces, aparentemente todo nos parece bien. Estas son las mamas femeninas. En este caso, esta es una paciente femenina. Entonces, aquí pareciera que hay un neumotórax, ¿no? Pero es la parte de la mama que está afectando a esta parte y está dando una diferente densidad, nada más. Entonces, aquí revisamos ilios ya también. Ilios pulmonares tienen que tener tamaño similar, los dos ilios. Tienen que estar de densidad también similar, los dos ilios. ¿Sí? Y el izquierdo es más superior. El izquierdo está más arriba que el derecho, ¿no? Está Andrés, y cierra tu micrófono. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar en los ilios, ¿no? Seguimos. Sexta ya es las estructuras vasculares, ¿no? Entonces tenemos arterias y venas y la silueta cardíaca. Tenemos que llegar a ver principalmente las líneas que llegan hasta la periferia, ¿no? En la circulación. Aquí, por ejemplo, no hay. Hasta aquí es lo más delgadito. Hasta aquí. Aquí ya no parece que haya circulación. Hay, pero ya no es muy fino. Eso es lo normal. Cuando existe aquí ya estamos hablando de hiperflujo y eso es cardiopatía congénita, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ver eso. Las bases siempre van a tener más grueso, miren, más grueso que el ápice. El ápice casi está también limpio, parece no haber circulación. Entonces, eso es normal. Cuando esto se invierte, quiere decir que hay algún problema con la mitral. A eso se llama redistribución pulmonar, ¿no? Entonces, la silueta. Estamos viendo la aorta, la arteria pulmonar, a veces miren, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Eso es lo que estamos aquí, ¿no? Aquí estamos indicando, este es un esquema de esta radiografía, ¿no? Y en el lado derecho, sostenemos a la vena cava superior, tenemos a la aurícula derecha y después el ventrículo derecho, ¿no? Esa es la silueta derecha, ¿sí? El índice cardiotorácico. Entonces nosotros trazamos líneas, una línea por las apófisis espinosas, ¿no? De ella a la más externa a la derecha y de ella a la más externa izquierda. Este es A, este es B. Y luego hacemos una medición del ángulo que es de la longitud interna, ¿no? De todo el tórax, sobre las cúpulas diafragmáticas. Y entonces sumamos estos dos y dividimos sobre esto, ¿no? Entonces, para que nos salga el índice cardiotorácico. Vamos a pasar a la ergometría o el electro de esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando nosotros mandamos a hacer una persona hacer un ejercicio sobre una malla sin fin, ¿no?
o una bicicleta que antes era ergométrica que se llamaba, pero actualmente no son cintas ahora, ¿no? Entonces, donde se le colocan electrodos en el pecho para poder ver dos derivadas principalmente, ¿sí? En un monitor y de vez en vez está captando, está guardando para luego imprimir a los aspectos que requiere el que está haciendo este estudio, ¿no? Y luego se le coloca un manguito para la presión arterial, donde se monitorea también de vez en vez, de minuto a minuto, la presión arterial, ¿no? Y se le empieza a hacer ejercicio y se va aumentando, se va aumentando en busca de alteraciones electrocardiográficas o en busca de la presentación de síntomas que pueda referir al paciente, ¿no? Entonces, en ese momento se tiene que detener y a informar que no se ha llegado hasta el tope que puede ser, o al revés, ¿no? Que se ha logrado llegar inclusive y superar el máximo que tiene que superar una persona según la edad y según el sexo que tenga. Entonces, nosotros hacemos esta prueba puede ser diagnóstica o puede ser valorativa. Cuando es diagnóstica en sujetos sintomáticos, dolor torácico típico o atípico y principalmente si tienen acompañado un electro que no tenga nada de alteración, pero está con el dolor precordial. Disnea, sujetos asintomáticos con alto riesgo, electrovasal normal, capacidad funcional normal. Ahora, valorativas. Ya empezamos a pedir esto cuando sabemos que algo ha pasado con el paciente. Por ejemplo, ya ha tenido una cardiopatía coronaria, tiene un stent y yo quiero saber cómo está su actividad. Ahora está saliendo de una insuficiencia cardíaca, entonces tengo que ver cómo puedo hacer yo para hacerle hacer ejercicio a este paciente. Entonces, primero tiene que ir a esta prueba de esfuerzo para que yo pueda tomar esa decisión. Entonces puede ser valvular, miocardiopatías, la hipertensión o presentar braditaquicardia, ¿no? Que a veces con el ejercicio se presenta esto, entonces quiero ver si realmente el ejercicio va a provocar este síndrome de braditaquicardia. Bien, entonces sus indicaciones propiamente son dolor torácico y síntomas inducidos por el ejercicio, ¿no? O arritmias inducidas por el ejercicio. ¿Qué te dice? Llega el momento de estar en la consulta y en la consulta le hace un electrocardiograma, está normal. No siente nada el paciente, pero el paciente te dice inmediatamente corro o hago un esfuerzo, me empieza a doler o me palpita el pecho. Entonces, para verificar eso, yo tengo que pedirle este estudio para ver si realmente provoca dolor y provoca también alteraciones de frecuencia cardíaca. También puedo, para evaluar efectividad de la terapia medicamentosa antiarrítmica, puedo pedir también adecuación cardiovascular ante el comienzo de los programas de ejercicio, lo que les decía en la insuficiencia cardíaca, tolerancia al ejercicio y la capacidad funcional antes de comenzar un programa de rehabilitación cardíaca. Esas son sus indicaciones. ¿Cómo tengo que interpretar? Me mandan este cuadro con estas figuras, ¿no? Después de hacer la aerometría, y me dicen de que ha empezado en etapas. Esta es la de Bruce, ¿no? Hay muchos otros protocolos, pero el que más se utiliza es el de Bruce. Entonces, el de Bruce dice que tiene que haber un reposo, luego un esfuerzo y luego una recuperación. Entonces, está el reposo, está la etapa, está el inicio, a qué hora se ha empezado, está cuánto ha durado esa etapa, cuánto de carga en watts estás representando, eso también en METs, cuánto estás representando, tiene que llegar por lo menos sobrepasar 7.5 METs, entonces ese es el ejercicio que debe hacer el paciente. La frecuencia cardíaca tiene que empezar a aumentar, miren ustedes, en reposo 68, y luego 76, luego 84, 91, 97, 101 cuando ya estaba en el máximo esfuerzo. Y luego en recuperación, 86 normal, ¿no? Esa es como un ergo demuestra que hay normalidad en la frecuencia cardíaca. En la presión arterial lo mismo, ¿no?
Entonces, en reposo está 130-80, luego 130-80, ya empieza a aumentar 145-80, 160-80, 165, 80-80, 135-80. Miren, aquí, por ejemplo, este debe ser una persona de años, ¿sí? ¿Ve? Tiene 68 años. Entonces, ya está empezando a hacer hipertensión sistólica aislada. No está subiendo la diastólica, solamente sube la diastólica, digo la sistólica. Miren ustedes, ¿no? Entonces, esto me está refrendando que es un paciente hipertenso, pero de la edad, de una hipertensión del anciano o una hipertensión sistólica aislada, ¿no? Los diferentes esfuerzos que se tienen que hacer acompaña la alteración en cada una de las fases, cómo está empezando a ver, ¿no? Este es el reposo, y luego ya en el siguiente esfuerzo ya ha empezado un poquito a bajar, pero miren ustedes aquí baja, 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 completamente. Esto es positivo para isquemia, ¿no? Positivo para isquemia. Lo que no hemos podido encontrar en el electro hemos encontrado en esta fase porque hacemos en reposo el electro, ¿no? Y como ven ustedes, aquí esta es derivada 5, que está mirando cara libre de ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo es la alteración del ST en este caso, ¿no? Han seguido aumentando y nos han hecho un trazo largo. Este es según fase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? La 7 hasta la recuperación, ¿sí? Pero este ya es un modelo donde en un largo nos dan para determinar efectivamente cómo está la alteración del ST. Entonces, alteración del ST o la presencia de síntomas, ¿no? El paciente empieza a presentar dolor torácico. Entonces, lógicamente, estamos ante una prueba positiva de ergometría para isquemia, cardiopatía isquémica. Entonces, haciendo una conclusión, cuando es positivo la ergometría va a mostrar cambios electrocardiográficos característicos de bajo suministro de oxígeno al músculo del corazón, angina, va a haber dolor en el pecho producido por el suministro bajo de oxígeno y gran dificultad para respirar, en especial en asociación a cambios de electro. Incapacidad para aumentar adecuadamente la frecuencia cardíaca o la presión arterial durante el ejercicio. Si es negativa, si no se presentan anomalías del electro y el paciente está libre de síntomas. Entonces, este es negativo, ¿no? Tenemos entonces algunas cosas que a veces se tiene que medir, pero esto ya es propio para el que está haciendo el examen, ¿no? Para determinar cuál es si hay una depresión o no hay una depresión del ST. Vamos a pasar al Holter o electroambulatorio. El electroambulatorio ya también es donde nosotros colocamos los electrodos y todos ellos después de colocar, siguiendo las normas de Einthoven, ¿no? La separación y la simetría, ¿no? La separación y la simetría para poder llevar esto a un monitor llamado Holter justamente, donde está inscribiéndose la actividad durante 24 horas. Antes era así, 24 horas. Ahora se dice 24 horas, pero no es las 24 horas, ¿no? Sino cuando el paciente siente la molestia, tiene que apretar uno de estos botones para que pueda haber no pueda haber el máximo control de la máquina sobre la actividad del corazoncito, de rescatar todo lo que está pasando en ese momento en el corazón, ¿no? Conocer si los síntomas son por determinadas arritmias o sin la arritmia es sintomática, ¿no? Conocer riesgo y pronóstico de arritmias, evaluar isquemia sintomática silente, seguimiento de marcapasos, evaluación de terapéutica de arritmias e isquemia. Para eso nosotros pedimos este Holter o electroambulatorio. Y entonces, de acuerdo a los horarios que dícese que ha habido algún cambio, ha habido alguna situación, entonces nos van mostrando el que hace el electro, y no nos va a mostrar el Holter, no nos va a mostrar todo el estudio, sino las partes más importantes que le ha parecido a él también, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una a las 7:34 con 17 segundos, ¿no? Un poquito más además después a los 23 segundos y luego casi a una hora a las 8 de la mañana, ¿sí?
y una después posterior cuando estamos ya a las 8:16, ¿no? La frecuencia cardíaca, 74, 70, 66, 66. No ha habido mucha variación. Lo que sí ha habido es de que, miren ustedes aquí en esto, 734, por ejemplo, el intervalo de PI, de PR o PQ es normal. Aquí es normal. Pero a partir de las 7:34, 8 de la mañana, ¿no? Y también 8:16, el PRI se acorta. ¿Sí? Se acorta y hay esta nueva onda que se llama onda delta. Entonces, el diagnóstico de este Holter es de que hay un síndrome de Wall-Parkinson-White intermitente. Es decir, si nosotros en algún momento hacemos el electro, vamos a encontrar un electro normal. Y en algún momento va a haber esta imagen que ya lleva a sospechar de esta alteración. Entonces el próximo paso es llevarlo a un estudio electrofisiológico para determinar si realmente existe el haz de Kent. Y si existe, pues hay que completamente destruirlo. Entonces ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, otros ejemplos, miren ustedes, nuevamente esta es la salva de extrasístole se llama. Todavía no es fibrilación ni taquicardia. Si esto continuara, ya se convierte en taquicardia, si son regulares, angostos, todo eso, ¿no? Pero si es fibrilación, entonces esto ya cambia completamente, como hemos visto hace un tiempo atrás, cuando hemos visto electro, ¿no? Hemos visto cómo se convierte en fibrilación ventricular. Entonces, normal, anormal, nuevamente normal, normal, y aparece la extrasístole 1, 2, 3, y luego se hace normal, normal, normal. Otra extrasístole, ¿no? Entonces, pues aquí está habiendo un estímulo simpático muy importante si la persona es joven, o si la persona ya es de edad, lógicamente está habiendo mucho problema de fibrosis en su corazón, en el sistema de conducción, y está provocando este tipo de arritmias, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que encontrar en casos de esas palpitaciones bruscas que a veces dice el paciente, y nosotros hemos hecho un electrocardiograma donde no encontramos nada, todo está normal. Entonces, pues, hacemos pedido el Holter, y el Holter nos demuestra que hay salvas. Aunque haya una salva, esa es la causante de esa palpitación que tiene el paciente. ¿Sí? Ahora nos vamos a la MAPA o al monitoreo ambulatorio de presión arterial. Entonces, este mapa es control ya tan igual que el Holter del corazón, pero este es Holter de presión, ¿no? Igual tiene un aparato donde está al brazo del paciente, y esto podemos medir, mire, cada 15 minutos, cada 2 minutos si quiero puedo medir, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estoy buscando y qué es lo que quiero apoyarme en el diagnóstico clínico que yo tengo, ¿no? Pero es un control de la presión arterial no invasivo durante 24 horas. O a veces periodos aún más largos, ¿no? Pero mínimos 24 horas lo que tenemos nosotros en el estudio aquí. ¿Dónde se puede ver tanto en periodos de actividad o de reposo? Porque la persona está haciendo toda su actividad, igual que en el Holter. La persona hace toda su actividad durante todo el día y en la noche descansa, así que no, tampoco hay ningún problema. Pero eso sí, cuando está en reposo, tienden a hacer un poquito más, ¿no? Miren, 30 minutos, cada 20 o 30 minutos durante la noche. ¿Por qué? Porque le va a hacer despertar al paciente el insuflar el manguito, ¿no? El manguito que está alrededor del brazo, va a aumentar, va a insuflar, y lógicamente el paciente va a despertar. Entonces, pues, ese es el pequeño inconveniente que tiene este estudio, ¿no? Pero es muy importante saber el comportamiento de la presión arterial en la noche. Ya vamos a ver ahorita. Entonces, este es el aparato, este es lo que se coloca en el brazo, y ahí va midiendo y haciendo un recorrido, digamos, durante las 24 horas, y esto es lo que nos presenta, ¿no? Este es la noche, y este es el día.
vean ustedes cómo las presiones sistólicas y aún las presiones diastólicas han bajado. Eso es bueno. Eso quiere decir que está normal, un comportamiento normal, ¿no? Entonces, buscamos eso. En algunas oportunidades puede ser de que esto no baje. Se mantiene también hipertensión, son los peores. De pronóstico peor todavía porque no tenemos que lograr mantener y hacer un mejor tratamiento para que pueda haber esta bajada en el reposo nocturno. Entonces, o al revés, incluso llega a ser más superiores que el del día. Entonces, eso también es muy peligroso. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces eso nos muestra, eso nos dice en imágenes cómo está, y a veces también en números, ¿no? En números nos da todas las 24 horas que ha habido ¿no? La toma de presión arterial. Indicaciones entonces para el mapa, sospecha de efecto de efecto o hipertensión de bata blanca, ¿no? Eso tenemos que nosotros pedir. En mi caso, doctor, estoy tranquilo, no tengo presión alta. Llego aquí y usted me toma presión alta. Es como si nosotros le hubiéramos provocado la hipertensión. Puede ser, ¿no? Por eso se le ha llamado bata blanca. Evaluación de la presión arterial nocturna, ahí está. Patrón Dipper o no Dipper en pacientes de riesgo, ¿no? Los Dipper son los que cambian y los no Dipper son los que no cambian, ¿no? Entonces no hay variación, ¿bien? Sospecha de hipertensión enmascarada, también es otra, ¿no? De que no estamos pudiendo encontrar la sintomatología hay, pero nunca hemos podido encontrar una presión alta. Entonces, algo está pasando. Puede que no sea hipertensión, pero a lo mejor está enmascarada la hipertensión, entonces tenemos que definir con mapa. Evaluación de pacientes con hipertensión refractaria o resistencia al tratamiento farmacológico. Y eso es principalmente en relación y apoyo con el paciente, ¿no? Realmente tenemos que tener confianza médico-paciente de que saber que yo estoy dando los mejores medicamentos y él está tomando los mejores medicamentos. Porque si no está tomando los mejores medicamentos, pues no vamos a... Andrés, ya estás con falta. Muy bien. Evaluación de la evidencia. Otras, como en los diabéticos, ¿no? En los ancianos, las disaunotomías, fenómenos hipotensivos sintomáticos, gestación, apnea del sueño es muy importante para el riesgo, ¿no? Hipertensión episódica o hipertensión limítrofe. Entonces, eso también podemos definir con mapa. ¿No? Pacientes con antecedentes de accidente vascular cerebral o sospecha de exceso de control de presión arterial e insuficiencia renal crónica y también tumor renal, ¿no? Esas cosas nos llevan a pedir este mapa. Sospecha de hipertensión bata blanca. Entonces, pedimos primero AMPA. Miren, no es mapa de entrada. Este AMPA es ambulatorio monitoreo de presión arterial. El mapa es monitoreo ambulatorio de presión arterial. Un poquito la diferencia, ¿no? Este es el que se hace en domicilio y se hace la persona misma. Puede hacerse con aparatos electrónicos o que alguien le tome la presión en la casa. Que no sea un médico, ¿no? O que sea un médico, pero que no esté con bata blanca. Entonces, para evitar que nuevamente ahí también se le suba la presión, ¿no? Entonces, con aparato validado, 3 determinaciones cada 12 horas, al menos 3 días. Y empezamos a ver, ¿no? Si la presión sistólica es mayor a 145 y la diastólica es mayor a 95, eso se hace diagnóstico de hipertensión. Pero si más bien la presión sistólica es 140, menos de 145 y la presión diastólica es menos de 95, entonces esto tiene que ir a mapa. Y el mapa va a definir si está elevado, hipertensión, o si es normal, pues ha habido solamente una hipertensión de la bata blanca, justamente, ¿no? Ese es el diagnóstico ya que tiene este paciente. Entonces, esta es el orden en el cual tenemos que realizar ante un paciente que posiblemente esté con hipertensión de bata blanca. Cuando tengamos que hacer un control de un mal control de hipertensión, ¿no? En la clínica siempre está más de 140-90 la presión arterial. Pero el paciente te dice, no, en casa estoy bien, en casa no siento nada, estoy bien, a veces me toman la presión, estoy bien.
Entonces, confirmamos ese grado de control mediante el AMPA o mediante MAPA, ¿no? Según disponibilidad, cualquiera de los dos. ¿Eh? En relación a cualquiera de los dos, yo tengo que tener una presión arterial menos de 135/85, es un buen control, ¿no? Y si es mayor a 135/85, es un mal control. Entonces, tengo que empezar a hacer un análisis de cumplimiento. Este análisis de cumplimiento me demuestra que es un buen cumplidor del tratamiento o que a veces se olvida, pasa algo, ¿no? Entonces es un mal cumplidor, ¿no? Si es buen cumplidor, entonces yo tengo que necesariamente aumentar la dosis, cambiar el fármaco o asociar fármacos. Voy a ver cuál de estos tres hago, ¿no? Eso ya te da la práctica, ¿no? La experiencia. Mientras tanto, si es un mal cumplidor, lógicamente pues, tienes que plantearle un plan para mejorar ese cumplimiento, ¿no? De la dosis. Muchas veces nosotros damos, por ejemplo, una tableta cada 12 horas y el paciente toma una sola tableta al día y a veces no te dice. Le dices, ¿tú estás tomando su medicamento? Sí. Y a veces preguntas un poquito más, a veces te puedes quedar ahí, pero si no le dices, pero está tomando entera en la mañana, entera en la noche, como yo le he pedido, y algunos ya tienden a decir la verdad y entonces dicen, no, solamente estoy tomando en la mañana, ¿no? O mi tacita estoy tomando en la noche y ya está. Entonces ese es un mal cumplidor, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que hablábamos en el sueño, ¿no? En el sueño tiene que haber una caída del sueño, un dip. Por eso es eso, ¿no? Este es el dip, ¿sí? Cuando es no dip, entonces esto quiere decir que está aquí o está más arriba. Entonces, ese es no dip, ¿no? Eso es lo que tengo. Esto es lo más importante para el mapa. Es por esto que más se hace el mapa, ¿no? Al final, porque yo en la noche ya no sé cómo estará su presión. 3 de la mañana, 1 de la mañana, si el paciente se duerme a las 11 de la noche, entonces ya no sé, no hay posibilidad. Entonces, eso tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Y lógicamente les decía que hay una serie ¿no? de tomas que se han hecho. Miren, aquí están las tomas. Aquí está 13-22, 14-22, 15-22. Es como si cada hora le estuviera tomando la presión. Ahí está. ¿Sí? Esta es la parte nocturna, dice, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo estaba tan alta la presión. Entonces, hay picos, ¿no? Sobre 140, miren. Y miren, sobre 140 en la noche, no dormido, completamente dormido, ya baja a 125. Ya para despertar, empieza a subir, ¿no? Empieza a subir. Entonces, eso es lo que nosotros nos mandan para que nosotros podamos evaluar también y definir ¿no? Definir lo que estamos buscando. De acuerdo a esta gráfica, tenemos que hacer eso. Vamos a la ecocardiografía. La ecocardiografía, Julio César ya estaba fuera, Andrés ya estaba fuera. A ver, revisaré algo más. Como esto se va a grabar, ustedes van a ver tranquilamente que todos estén ahí o no están. Bien, bien, bien. Nair, te sale siempre. Listo. Después aquí. Doctor, disculpa, sí estoy presente, doctor. César, César, César por un lado, Julio César por el otro lado y Noemí sin H están también fuera ya. Noemí, fuera. Doctor, disculpa, sí estoy presente, doctor, y le informé previamente a mi representante que tengo problemas de internet y solamente me moví unos segundos para ir a conectar mi cable, doctor, no es que esté con falta. No hay ni idea. Yo ahorita acabo de ver y que no estabas, ¿no? Lamento. No, sí, doctor, lo informé a mi compañero porque estoy constante peleando con el internet porque tengo problemas de internet. Le puedo mostrar, doctor, los cableados que estoy haciendo para conectarme si quiere, doctor. Tenías una semana o 2 semanas para arreglar eso. Es que, doctor, en esos Supongo que momentos, no eso debe sucede ser en los momentos, solamente doctor. cardiología, debe ser también los otros. Ahora, si en los otros no tienes problema, lamento. Lamento que te dejen, pero en mi caso no voy a dejar. Muy bien.
Vamos a la ecocardiografía. La ecocardiografía hay varios modos, ¿no? El modo M, modo bidimensional, modo Doppler, Doppler color, estrés o farmacológico, y el transesofágico, ¿no? Entonces, hay aquí un último que no está colocado aquí todavía, pero es ah, mm, ahorita voy a recordar el último. Mm, Vamos a ver. Pero vamos a ir van viendo esto, ¿no? La ecocardiografía, entonces hay una morfología de cámaras cardíacas, dimensiones, grosor, anatomía valvular, de grandes vasos, aorta pulmonar, cavas, miocardio y pericardio, ¿sí? Eso es en morfología. En función sistólica, motilidad segmentaria global del ventrículo izquierdo, cálculo de la fracción de eyección. Y también ahora ya se puede medir también la función diastólica. Perfecto. La evaluación de masas intracavitarias también es otra función que tiene esta, ¿no? Tisular. Ay, ¿no? Anterior. Aquí falta la ecocardiografía tisular. Esa es la última que está saliendo acerca del propio músculo. Entonces, ha progresado grande la ecocardiografía. ¿Sí? Entonces el modo M, movimiento solamente, ¿no? Entonces aquí está ventrículo derecho, este es el septum interventricular y este es el ventrículo izquierdo. Pero este es el nivel de la válvula mitral, ¿tá? Válvula mitral cerrada, válvula mitral abierta, ¿no? Entonces, y se va abriendo, cerrando. Y aquí está la pared posterior del ventrículo izquierdo y el pericardio que tiene ligera cantidad de líquido aquí. Miren. Entonces aquí, por ejemplo, hay un derrame pericárdico leve, al menos en esta situación. No es la situación en la cual yo puedo saber si es o no es de intensidad la pericarditis, ¿no? Porque tengo que tener, sin tener las válvulas, yo tengo que tener solamente ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Vamos a ver si hay, aquí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el plano para ver la función. Miren, esta es la función sistólica, donde está el corazón bombeando, ¿no? Los dos están al mismo tiempo, eso es también bueno, ¿no? No es paradójico. Paradójico es cuando este se contrae hacia adentro y este se contrae arriba. Entonces es paradójico. Y eso es también en la pericarditis, pero ya con derrame, entaponamiento. ¿No ven? Entonces, esta es la sístole y esta es la diástole, la más alejada, ¿no? La más alejada de esta, estando en ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y estas cositas que se ven aquí son los pilares, ¿no? Los pilares del corazón del lado izquierdo que están para sujetar la válvula mitral que justamente está un poquito más allá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya no se nota ese derrame, pues es otro paciente, ¿no? Pero aquí ya hay una hiperrefringencia ya también de lo que sería el pericardio, tanto parietal y visceral, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto posiblemente esté empezando con una constricción pericárdica, ¿no? Por la pericarditis crónica, pericarditis constrictiva. Entonces, ahí tenemos cómo se nota en el modo M, pero modo M a partir de la línea que se ve ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ahora, este es modo M, pero para ver la aorta y la aurícula izquierda. Entonces, la aorta, esto es cerrado y aquí está abierto, cajoncito, ¿no? Como un cajoncito se abre y nuevamente se cierra. Se abre, luego se cierra, ¿no? Y esta es la aurícula. La relación aurícula-aorta tienen que ser 1-1, ¿no? 1-1. Si esto es más de 1, entonces ya hay crecimiento de la aurícula izquierda. Si esto es más de 1, entonces aquí hay aneurisma, ¿no? Entonces nosotros de esa manera sabemos a qué estamos viendo, ¿no? De acuerdo a que si todo está dentro de límites normales, no hay inconveniente en el modo N. Este es recuerdo y es
un clásico, podríamos decir, como en las películas o en la música, ¿no? Porque esta es la válvula pulmonar que raramente se puede ver. Y miren, aquí se ha vuelto, o sea, se ve realmente cómo está, y ya no tiene onda A, aquí está, tendría que ser un poquito más elevadito, que es la onda A, y no hay. Entonces, esta es una hipertensión pulmonar, pero de esas severas que debe tener este paciente, ¿no? Bien, entonces el modo M ha llevado a que nosotros podamos hacer el bidimensional. Entonces el bidimensional, por ejemplo, es, yo aquí estoy viendo en movimiento completamente aquí. Aquí está la aurícula, ventrículo derecho, aquí está el ventrículo izquierdo, aquí está la aurícula, aquí está la aorta. Es la aorta cerrada. Entonces yo paso el cursor por aquí y voy a modo M. Y en modo M me sale la aorta con su cerrado, abierto, cerrado, abierto. Aquí es la aorta, ¿no? Aquí es la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, esa es la relación que tenemos nosotros. Esto es cuando está abierta es que es cerrada la válvula aórtica. Aquí está cuando está abierta, miren ustedes. La válvula aórtica está abierta dando paso a la sangre, salida a la aorta, mientras que la mitral está cerrada. Aquí al revés, ¿no? Está cerrada la aorta y está abierta la mitral, ¿no? Está abierta la mitral. Entonces, eso es lo que se combina entre modo M y bidimensional, ¿no? Tenemos nosotros aquí igualito como el anterior, ¿no? Entonces aquí está cursando, pero esto ya es en relación a la válvula mitral. Entonces nosotros tenemos aquí la apertura de la válvula mitral, el cierre de la válvula mitral. Tenemos estas dos puntas, E y A. Medimos E hasta el septum y ese es el punto E de separación septal. Cuanto menos este espacio haya de separación, quiere decir que la válvula está mucho más dura, mucho más estenótica, ¿no? Y se pierde completamente esta imagen de dos puntas, ¿no? De dos puntas, ¿no? La M de mitral. Ya no existe cuando hay una estenosis, ¿no? Entonces, de esa manera yo empiezo a encontrar las alteraciones que puedo. Aquí están, por ejemplo, el cursor está entrando para ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, como habíamos dicho nosotros. ¿Qué se ve más que nada? ¿Cómo está la sístole? ¿Cómo está la diástole? ¿No? Miren, la sístole están los dos, están al mismo lado, al mismo tiempo, por tanto, no es paradójico el movimiento del septum. Entonces está bien. Pero hay una hiperrefringencia nuevamente en el pericardio, ¿no? En el pericardio. Eso es lo que llama la atención. Seguimos. Hemos dicho también que que es, vena cava se puede ver, ¿no? Entonces nosotros vemos aquí, esta es la cava inferior que está llegando a la aurícula derecha. Y estas son las suprahepáticas, ¿no? Las suprahepáticas que están llegando a desembocar también en la vena cava superior. Y aquí están sumamente dilatadas. Cuando están dilatadas quiere decir que algo está pasando en el lado derecho del corazón. Cor pulmonar crónico, que es tromboembolismo pulmonar, hipertensión arterial pulmonar, estenosis de la válvula tricúspide, es decir, infinidad de alteraciones que pueden hacer, que pueden llevar a esto. O la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca también va a producir esto, ¿no? A esto se le conoce como la imagen del conejito de Playboy, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en recuerdo siempre para poder ver en algún momento estas imágenes de la ecocardiografía bidimensional. Ahora también al mismo, este eco bidimensional se le ha colocado sonido, Doppler, ¿no? Al sonido Doppler se le registro de velocidad, dirección, flujo intra y extracardíaco, tipos, pulsado, continuo y color también se puede colocar, ¿no? Entonces, la evaluación dinámica es cálculo de áreas valvulares, gradientes transvalvulares, cuantifica regurgitaciones y cortocircuitos, ¿no? Evaluación de la función diastólica, principalmente. Entonces, aquí estamos. Tenemos nosotros un eco, aquí está, este es eco bidimensional, ¿sí? Ya no pasamos ya al modo M,
Si no, nos pasamos al Doppler y el Doppler empieza a aparecer esto, ¿no? Empieza a aparecer esto. Es decir, al soplo lo vemos ahora. Este es el soplo de la mitad. Entonces, este ya es un soplo de la tricúspide, ¿no? Es un soplo de la tricúspide, de insuficiencia tricúspide. Y a veces a eso le aumentamos color para ver cómo está la entrada y salida de las, ¿no? Del flujo de sangre que debe seguir un mismo lugar, tiene que seguir una misma situación. Entonces, ahora también se hace el transesofágico. Todo lo anterior es transtorácico, es decir, por fuera, en el pecho. A través de los espacios intercostales se coloca el transductor y de ahí empiezas a reconocer las imágenes. Pero ahora estamos introduciendo como al hacer una endoscopía digestiva, casi igualito, porque se introduce una sonda que a través del esófago para que nosotros podamos ver, principalmente para cardiopatías congénitas como la CIA, trombos intracavitarios, búsqueda de focos cardioembólicos, ¿no? Vegetaciones de válvulas nativas, prótesis valvulares, disfunción o regurgitación protésica, ¿sí? Disección de aorta y perioperatorio cardíaco también es a veces necesario, ¿no? Cuando el paciente no está pudiendo, no está teniendo una buena ventana anterior, ¿no? Torácica anterior. Entonces se introduce la sonda y esta sonda tiene, ¿no? El ultrasonido que ya sale de esta forma en diferentes situaciones de acuerdo a la distancia, ¿no? De acuerdo a la distancia se empieza a ver esto, ¿no? Esto es como lo hace el que va a hacer el estudio, ¿no? Entonces va buscando y va viendo cómo está principalmente es para el atrium izquierdo, porque el atrio izquierdo está un poquito atrás, entonces no se lo puede ver bien en modo transtorácico. Al menos cuando nosotros queremos ver la orejuela izquierda para ver si hay trombos, entonces necesariamente tenemos que utilizar esta transesofágico, ¿no? Y ahí están Doctor, las distancias. lo corte. Estamos Doctor, sobre... disculpe, ¿Cómo? No disculpe, hay- doctor, va a disculpar, doctor, estamos ahora, el problema ha sido que mi máquina se ha congelado y no respondía al micrófono. ya. Entonces, ¿falta algo? Ya no. Doctor, no, estamos exacto ya el 31 ya. 31 ya, listo. Entonces, parte del esofágico, ¿no? Nos faltaba medicina nuclear, cinecoronariografía y estudio electrofisiológico, que lamentablemente, pues, en algún momento lo vamos a ver o bien en prácticas puedan revisar un poquito cuando estén haciendo métodos complementarios también, ¿ya? Muy bien, entonces, quedamos hasta aquí nuestra revisión, ¿ya? Y acordamos de que me va a enviar inmediatamente la lista de la asistencia y yo también he tomado en cuenta ya 5 nombres, más esos vamos a definir para que puedan tener el último examen, que les va a valer doble, ¿no? Por el hecho de que no he podido subir el cuestionario. Entonces, no se olviden que tenemos límite hasta el 23 de marzo, la entrega de los protocolos por grupo, ¿no? Solamente el responsable del grupo tiene que subir el protocolo de investigación que les he enviado, ya lleno completamente con todas las herramientas que hemos quedado, ¿no? Las revisiones bibliográficas, sus resúmenes, todo ello, para que podamos nosotros saber si hay o no hay, hacen o no hacen la investigación. ¿Ya? Listo. Entonces nos vemos el próximo sábado, que todavía va a seguir siendo virtual, así que no hay problema todavía para la teoría. Después ya pasado creo el parcial, ya vamos a estar en presenciales ya. Listo. Entonces nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.